Ya sabes que yo creo episodios de podcast con inteligencia artificial, en mi podcast Grandes Aprendizajes de resúmenes de libros y algunos otros de mis podcasts también. Puede ser con mi voz clonada o con otra voz que he seleccionado, normalmente con Eleven Labs, que es la que mejor queda. Ok, con respecto a esto, ¿qué opinas? ¿Te gustan los podcasts con inteligencia artificial? En concreto, a mí mi propio podcast, Grandes Aprendizajes, me gusta mucho. Yo lo escucho, no es perfecto, pero para el valor que da y cuánto tiempo tardo en crearlo, que es cero tiempo, más allá del tiempo que invertí en optimizarlo y en algunos ajustes que hago de vez en cuando, me gusta. Y no me importaría escuchar episodios de podcast creados con inteligencia artificial, en absoluto. Hay personas que no, que si algo está creado con inteligencia artificial ya es el demonio y lo rechazan. Es entendible. La gente tiene miedo al cambio y tiene miedo a las nuevas tecnologías. Pero, bajo mi punto de vista, hay que aprovecharse de ellas. En concreto, en este episodio quiero decirte cómo puedes crear tú tus propios podcasts con inteligencia artificial o de pago o gratis. Soy Borja Girón, estás escuchando un nuevo episodio del podcast Marketing Digital para Podcasts. Comenzamos. Estoy creando muchos episodios de este podcast, a partir de esa cadena de respuestas con Marina, con Sune, con Marianela, con Leo. Y la verdad que está bien, me motiva. Aunque seamos poquitos aquí en este podcast, comparado con el resto de mis podcasts, no sé si es el que menos audiencia tiene, pero el que más selecta. Bueno, el que más selecta seguramente es los últimos días. No, espero que me escuchéis en los últimos días. Ahí es donde está la creme de la creme. Bueno, venga, seguimos. Crear podcast con inteligencia artificial. Tema interesante, y he creado un tutorial para utilizar Notebook LM que es súper sencilla de utilizar y es completamente gratis. Se puede crear episodios pasándole un documento, una URL, una noticia, un vídeo. Puedes elegir el formato, más largo, más corto, darle instrucciones para que te haga una presentación al inicio, te utilice algún gancho que llame la atención para retener a la audiencia, hacer una llamada a la acción al final. Puedes hacer muchos cambios, hacer que sea una comunicación entre dos personas, que vayan hablando sobre el asunto que le hayas dado, puedes pasarle informes, estudios, lo que sea. Y es muy poderosa la herramienta. De hecho, pues casi diría que si no estás un poquito metido de lleno en el mundo de la inteligencia artificial, puede que no te des cuenta que es una inteligencia artificial la que se ha generado y la que ha creado todo el contenido y las voces. Son voces cada vez más perfectas, incluso con alguna muletilla, alguna coletilla, algunas cosas que dan un poquito de miedo, pero a la vez a mí me generan mucha expectativa y mucha ilusión por el momento que estamos viviendo de gran cambio. Esto lo recordaremos en un futuro como, ¿te acuerdas cuando vivimos esa época en la que empezamos a utilizar la inteligencia artificial? Casi lo puedo ver como el momento en el que la gente empezaba a conocer y a utilizar Internet. Lo que pasa que yo fui de los primeros, eso que ya pasó un tiempecillo, pero aún así fui de los primeros en conectarme a Internet, que iba súper lento, y el tiempo que tardó en adaptarnos a Internet fueron unos cuantos años. Hoy, con la inteligencia artificial, es que esto está explotando y en nada es que va a cambiar todo. Si nos metemos ya en el mundo físico, tema de robots, tema de conducción con inteligencia artificial sin que conduzcas, lo está cambiando todo a pasos agigantados. Y en el mundo online, aún más rápido. Así que aprovechémonos de ello. Crea diferentes podcasts con inteligencia artificial. Te dejo el tutorial de Notebook LM, que es súper sencillo. Le pasas la URL que quieras, le pones el título, te genera una descripción, te genera el MP3, te genera un vídeo si quieres, te genera un esquema, te genera un mapa mental, te genera casi lo que quieras para generar contenido. En este caso, vamos a crear ese MP3 para luego subirlo a la plataforma de podcasting que desees. Yo utilizo Spreaker, porque es más económico y puedes crear los podcasts que quieras. Cuando digo podcast, es podcast. No es un episodio de podcast, sino que creas un podcast específico sobre una temática específica y ahí puedes ir subiendo estos MP3 que vas generando. Son gratis y tienes que ir eliminando los que vas creando para poder crear más. De todas formas, creo que ahora han añadido una especie o un límite, pero puedes crear muchos. Y también puedes automatizar con Make.
Yo lo tengo automatizado dentro del Club de Emprendedores Triunfers. Hablo sobre ello. En cualquier caso, crear podcast con inteligencia artificial. Yo escucho en algunas ocasiones, hay un podcast de conocimiento, no sé qué, que los genera así. Y no es que me genere rechazo, pero escucho algunos, sí me llama la atención, pero todavía como que me hacen un poco perder el tiempo, porque no está optimizado para que vaya directo al grano. Entonces hay que darle un enfoque de que no haga perder el tiempo contando cosas que no aportan valor. Por eso, en el podcast de resúmenes de libros tengo un prompt específico con las 10 claves, con un resumen, con una estructura. Si eso se lo das a Notebook LM, te lo va a hacer. Pero si lo pones en general, le pasas una noticia, pues puede estar hablando 17 minutos sobre una noticia que a lo mejor tardas en leer 7. Y va a aportarte valor con algunas cosas interesantes porque analiza el mercado, analiza otras tendencias, mezcla noticias, pero en ocasiones hay que tener cuidado, hay que escucharlo y hay que ir optimizándolo. Y esto requiere algo de tiempo y de experiencia con esta herramienta. De nuevo, muy sencilla, Notebook LM, te lo dejo en la descripción y además recuerda que si quieres crear un podcast nuevo, puedes utilizar portadapodcast.com o si quieres cambiar la portada de tu podcast para crear portadas con inteligencia artificial mucho más atractivas, que generan más tráfico, que tienen más potencial de aparecer en los rankings de Apple Podcasts, de Spotify y conseguir llamar más la atención para que escuchen tu podcast. Portadapodcast.com, un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.